Buenos días, Alexander, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Nelson? Buenos días. Eh, de nuevo para conversar sobre energía y economía y sobre ese tema que tienen los venezolanos. Quizá a la mayor parte de los venezolanos desconoce el problema de la industria petrolera venezolana y el entorno en el cual se mueve, qué es lo que realmente está ocurriendo. La gente ve el tema petrolero como que si es una cosa normal. Los políticos lo ven como que la oposición, si ellos toman el poder, el problema se acaba y entonces ellos, la economía petrolera comienza a funcionar de nuevo. Entonces se ignora en el mercado político y en la opinión pública la gravedad de la situación petrolera venezolana. En tus manos entonces la introducción, Nelson. Bueno, sabes que en los últimos, vamos a decir, 2 o 3 semanas, han ocurrido una serie de hechos a nivel internacional, los cuales yo les he llamado como eventos recientes en el mundo energético. Y yo lo he agrupado en tres grandes rubros, como son el recorte de producción de OPEC, la política energética del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el deterioro de PDVSA. Estos tres rubros principales impactan negativamente en la industria de los hidrocarburos de Venezuela. Y eso es parte de lo que vamos a ir a conversar hoy en la mañana de hoy. En cuanto al impacto de los recortes de OPEP, algunos dicen que esa era una decisión que no tenía mayor impacto en el mundo petrolero y de hecho se ha demostrado que es así. Estados Unidos, desde que se supo que OPEP y otros países no OPEP, pero grandes productoras de petróleo, estaban analizando la opción de ir a un recorte de producción para efecto de un aumento de precios, tomó esa iniciativa y se comenzó a preparar para ese evento. Y así como vemos que en septiembre del año pasado, Estados Unidos tiene una producción alrededor de 8.400.000 barriles. Si vemos esa misma producción, hoy en día esa producción está en el orden de los 9 millones de barriles. Es decir, en estos 3 o 4 meses se Bueno, generó de... fíjate que el impacto ha sido fuerte de todo el periodo ese que tú recuerdas, que previo a la firma del acuerdo OPEP, que ya está la exportación de petróleo de los Estados Unidos alcanza a 1.200.000 barriles diarios al 17 de enero. Eso es correcto. Entonces tú ves que se nota que en la curva pues, hay un incremento bastante pronunciado de esa producción de petróleo en los Estados Unidos. En otras palabras, podríamos indicar que Estados Unidos tomó parte del volumen reducido por los OPEP y especialmente Rusia. Y eso implica una serie de condiciones de tal manera que el precio no ha sido el esperado por muchos países, especialmente quizás el caso venezolano, donde la economía, más del 95% de la economía está basada pues, en los ingresos petroleros. Lo otro que puedo mencionar en esto es, ayer mencionaba un artículo sobre lo que llamaban el repunte del fracking o repunte de las lujitas en el mercado petrolero. Algo muy puntual que mencionaba que Shell estaba ahora invirtiendo en un pozo de petróleo 5 millones de dólares, le costaba un pozo de petróleo. Es decir, el 52% menos de lo que le costaba en el 2003. Imagínate, o sea, 2013. el salto tecnológico impresionante, ¿no? Sí, ese por un lado. Por otro lado, esos mismos, la tecnología ahora de la mejora del fracking o el fracturamiento de las lutitas, implica que pozos que producían, hoy están produciendo los pozos alrededor de 700.000 barriles diarios, cuando hace 4 años atrás producían, no llegaban a 100.000 barriles diarios. Es decir, se ha multiplicado por 6 la producción por pozo en la lutita. Eso apoya lo que mencionaste ahorita, que Estados Unidos está exportando cerca de 1 millón de barriles, un poquito más de 1 millón de barriles diarios al mundo petrolero.
fíjate una cosa importante, Nelson. Rapidito te interrumpo. Hasta hace poco tiempo, hasta el 2014, la OPEP, cuando hacía un movimiento de recorte de precios, producía un importante movimiento en el corte de la producción, hacía un movimiento importante, producía un alza de los precios casi inmediata. Y después venía el descenso de los precios hacia un punto de equilibrio. Y a eso se le estaba llamando productor marginal, la OPEP. Es decir, que todo lo que ella pudiera hacer en términos de reducir o de recortar la producción afectaba los precios de manera inmediata. Ahora eso se acabó. Ese rol de productor marginal se mudó a los petróleos dilutistas de los Estados Unidos, que son los que entonces definen si el precio queda arriba, si el precio baja, con la desventaja, digamos, para nosotros, para Venezuela y para los OPEP, de que ellos no están en el mercado para reducir petróleo, al menos que los precios en el mercado internacional lancen la señal de que ellos tienen que reducir su producción para ir a un esquema, digamos, más competitivo, y que les permita entonces reducir su producción mientras los precios se vuelven a recuperar. Eso es muy importante, porque ya la OPEP no tiene entonces aquella fuerza, digamos, política para poder imponer precios en el mercado. En la política energética de Donald Trump. Esa es una política que está dirigida a incrementar al máximo la producción autóctona de las energías emisoras de gases de efecto invernadero. Le hace petróleo, gas y carbón. Y es una política energética que tiende a proporcionar a los Estados Unidos una seguridad energética dentro de un escenario convulsionado que no es descartable en el corto y mediano plazo. Entonces, esta política lo que implica es una producción o adelantar producción de petróleo básicamente. Y el proyecto que lleva a cristalizar esa política es el famoso oleoducto Keystone XL, que estuvo suspendido, se puede decir, por muchos años, desde el año 2008, 9 años. Este es un gasoducto que parte de la parte de Calgary, Alberta, en Canadá, y llega hasta el Golfo de los Estados Unidos, el Golfo de México en los Estados Unidos. Es un gasoducto que liberaría o podría aumentar el transporte de crudos pesados, básicamente de Alberta, en cerca de 1 millón de barriles diarios de petróleo. La otra condición que tiene este oleoducto, es que parte de él pasa por las áreas donde están las lupitas norteamericanas. Y eso tendría impacto en Venezuela, ¿no? Con mucha duro, ¿no? Claro, porque fíjate que este es un petróleo pesado, que podría muy bien competir con el petróleo venezolano y el petróleo mexicano que llega a la costa. Entonces, este crudo de Canadá va a llegar a la refinería que está en el Golfo, lo cual desplaza volúmenes de Venezuela y desplazaría volúmenes de México. Y una de las condiciones que tiene este oleoducto es que el costo de transporte es cerca de 8 veces menor que el costo de transporte que hoy tienen ese crudo que se hace por tren. Es decir, allí quien está perdiendo desde el punto de vista económico sería los dueños o el dueño, porque eso creo que hay 2 líneas nada más en Estados Unidos, 2 grandes líneas que son que transportan crudo. Serían las que transportan el crudo por los tanqueros o los tanques en tren. Entonces, este oleoducto, yo estimo que en 2 años y medio debe estar listo, sin nada ahora lo interfiere, y pondría llevaría a Canadá a una exportación masiva hacia los Estados Unidos y un desarrollo mucho más acelerado de las arenas de Athabasca en Alberta. Debo recordar que Canadá produce cerca de 3 millones de barriles. Con este tipo de proyectos llegaría a producir hasta 5 millones. Eso obligaría al petróleo venezolano que se exporta a los Estados Unidos a las refinerías de Citgo, petróleo
que viene aparentemente de la faja del Orinoco y algunas mezclas, ¿no? Que iría a la refinería de Siglo, lo pondría digamos, en un esquema de competencia compleja, porque o baja los precios o simplemente afecta la refinación de petróleo venezolano en los Estados Unidos. Pero en última instancia, Nelson, la geopolítica del gobierno venezolano en todos estos 18 años que llevan en el poder es, bueno, no vender petróleo en los Estados Unidos y supuestamente diversificarlo y venderlo en otras partes, ¿no? ¿Cómo podría compensarse, cómo podría ese elemento del gasducto, del oleoducto del Keystone afectar o no afectar a Venezuela una vez que esté operando? Bueno, yo podría que, fíjate, Citgo, que es la empresa que recibe petróleo venezolano, que en verdad no lo recibe, ya lo compra para poder cargar esas tren de refinación. Ello implicaría que Estados Unidos podría, en un escenario, decir que el petróleo que entra de Venezuela aumenta el arancel de importación, lo cual hace que ese petróleo sea menos competitivo con cualquier otro petróleo estadounidense, inclusive el canadiense, de tal manera que sería desplazado. Si eso es así, pues este es un costo que tendría el petróleo venezolano o el barril de petróleo venezolano, que lo haría no competitivo en el mercado norteamericano. La otra parte que quisiera conversar, para ir ya, como dicen, sí, llegando al final, es el deterioro de PDVSA. En las últimas semanas hemos seguido conociendo lo que es la PDVSA de hoy. Es una PDVSA que padece de insuficiencia financiera, tiene un alto endeudamiento, tiene un aumento de costo muy alto, baja inversión en el sector, escaso mantenimiento, una sobrecarga en las funciones sociales que no le corresponden, un exceso de personal que no es el idóneo, y por último una alta corrupción. Todos estos aspectos hacen desfavorable un buen funcionamiento de la PDVSA que hoy conocemos. En otras palabras, PDVSA está hundida. Esto implica a la grande rasgo que la industria de los hidrocarburos de Venezuela estaría desfasada con respecto al mundo de los energéticos, y que su actualización pasaría por un cambio en la forma de gestión política que hoy impera en el país, y eso conllevaría una privatización total y completa del sector. Esto lógicamente no le gusta a muchos venezolanos, sobre todo quizás a gran parte del mundo político, por aquello del nacionalismo y por aquello de que las empresas claves, como claro, ellos dicen, estratégicas, deben estar en mal estado. Pero la privatización es la solución para que el sector pueda ser reactivado. Sí, y es que no hay entre lo que sería el espectro político venezolano, entre gobierno y oposición, la visión sobre el tema petrolero no cambia. Es la misma la que tiene el gobierno, la misma que tiene el sector de la oposición, porque todas se basan en el concepto de rentismo. Y para que ellos tengan las manos puestas sobre la renta del petróleo, el petróleo tiene que estar entonces en manos del Estado. Y ese es el triángulo mortal que ha acabado con la industria petrolera venezolana en estos años, y que sufre ya de unas enfermedades muy complejas a la hora del remedio, sobre todo porque la desinversión ha sido de tan tamaño que inclusive la industria petrolera se cuenta no solamente en un problema de liquidez por la caída de las exportaciones, la caída de la producción, sino el alza de los costos, lo cual lo pone en una tijera, prácticamente nos saca de una posición competitiva en el mercado. Y eso que tú decías, la única posibilidad que le queda a Venezuela de volver a ser un país exportador de petróleo importante, si es que lo podemos hacer y alcanzamos el mercado, es que la industria petrolera no se maneje bajo el concepto del Estado, en el cual pues el Estado recibe una regalía, impuestos, y la parte de la renta que pasa a determinados umbrales de precio
ingresa de nuevo al gobierno, ingresa al fisco como ingresos extraordinarios. Esa fase de la industria petrolera venezolana parece haber llegado a su fin. Si entramos y buscamos un mercado competitivo y queremos relanzar la industria petrolera, tenemos que ir entonces a eso que plantea Nelson, que tenemos tiempo ya con esa idea de que el único camino que le queda a Venezuela es la privatización de la industria. Y hay miles de formas de hacerlo, porque el Estado simplemente acabó con la industria. Es decir, esos pecados que se cometieron, corrupción, desinversión, PDVSA a producir, a hacer actividades fiscales. La industria petrolera entró en actividades fiscales del gasto público con el propio gobierno. El problema del alto endeudamiento, el alto endeudamiento que tiene dos cabezas. Primero el endeudamiento de naturaleza financiera y el endeudamiento con proveedores, con socios, con contratistas, con empresas que se encargan de producirle a PDVSA servicios para que se produzca el petróleo. O sea, a ese nivel hemos llegado prácticamente de destrucción. Eso es a grandes rasgos el impacto que podría tener pues estos grandes pilares como el recorte de producción de OPEC, la política de Trump y una PDVSA pues hundida. Y el mensaje político, Nelson, para cerrar el mensaje político, digamos, a los sectores políticos, incluye gobierno, porque es una sola visión del petróleo lo que tenemos al frente. Eso es correcto. Es decir, la industria petrolera venezolana no puede continuar tal como está. Hay que reestructurarla completamente y esa reestructuración pasa por su privatización. Bueno, hemos llegado entonces al final de esta grabación, Nelson, de poner un poco de relieve los grandes problemas que atraviesa la industria petrolera venezolana y los problemas a futuro a resolver, que es lo más importante, que es donde hemos querido hacer el llamado de atención. Entonces, bueno, será hasta la próxima y con otro tema pues de energía y economía, dibujando pues el futuro de Venezuela. Así que hasta luego, Alexander. Bueno, una nueva oportunidad.